En la actualidad ya no caben dudas que los videojuegos son un producto cultural y, por supuesto, un producto masivo. Sin embargo, para gran parte de la población sigue siendo algo de nicho, sigue siendo jugar a los jueguitos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Crearte Podcast, episodio número 15. Hoy, muy felizmente, les traigo videojuegos y skate. La verdad es que me hace mucha ilusión sentarme a grabar el capítulo de hoy porque es un tema que me abraza de todos lados, no solamente desde el lado del gaming, sino del lado del skate y también desde el lado del arte. Como muchos de ustedes, como muchas de ustedes, seguramente han malgastado para algunos e invertido para muchos otros horas detrás o delante de la consola, ¿no? Hoy tenía ganas de hablar sobre este crossover de videojuegos y skateboarding. Esto que les decía hace unos minutos, ¿por qué todavía se piensa en los videojuegos como algo de nicho? Como jugar a los jueguitos. Sí, esta ya es la novena generación de consolas, en la octava generación de consolas, lo que podemos pensar como PlayStation 4, Xbox o Xbox One, por supuesto, y la Wii U. Los juegos, un juego AAA costaba alrededor de 250, 300 millones de dólares. A ver, para quien no esté metido en el mundo del gaming y por supuesto debería decir que nadie se queda afuera, un juego AAA es un juego que está realizado por un estudio muy grande y la sigla, el término AAA, es un término que en los Estados Unidos las compañías de videojuegos lo tomaron prestado de las calificaciones de los bonos, ¿sí? Del mercado de la bolsa. Que, por ejemplo, un bono AAA, ¿sí? Quería decir que un bono era rentable, que un bono era seguro y que tenía, buenas probabilidades financieras. Entonces, en el mundo de los videojuegos, un juego AAA hace referencia a un juego que es un juego que tiene mucho dinero atrás y por el cual se espera ganar muchísimo más dinero. Pero, ¿por qué me meto en este tema si ustedes podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué? Los fanzines, videojuegos. Bueno, insisto en este concepto de mi madre, que todo tiene que ver con todo. Y me gusta pensar que, así como nos dicen un poco que los videojuegos es un producto de nicho, jugar a los jueguitos, y bueno, nada, me parece que eso tiene un poco de relación con los fanzines. Los fanzines son de nicho, tal vez los videojuegos también. ¿El nicho más grande del mundo? Puede ser. Pero me propuse un poco investigar y traer un poco a cuenta sobre videojuegos y un poco relacionarlo con lo que veníamos hablando en los episodios anteriores, por ejemplo la moda o mismo la música. Pero obviamente que esto va a ser un recorte y por supuesto va a haber un montón de títulos que queden afuera y esperemos que no se desate la ira de ninguna persona diciendo cómo no habló de tal o cual juego. Está muy claro que va a ser un recorte, pero voy a tomar, los títulos que a mí me parecen más representativos o los que, jugamos la mayoría de las personas. Al menos acá en Buenos Aires, tal vez en otras regiones, si es que nos están escuchando desde otro lugar, bueno, me dirán, che, Lu, mirá que yo jugué tal o cual juego y no lo nombraste. Bueno, está bien.
Y el primero que les voy a nombrar es un juego que tal vez no lo jugaron, pero capaz lo vieron en el videoclip de Masacre, ¿sí? De la Reina de Marte, que aparece el dibujo de una persona con cresta y una remera sin mangas, como vendiendo algunos productos. Ese personaje con cresta, aparece en el juego de 1988, Skate or Die. Skate or Die es un juego que salió, por supuesto, para la vieja y querida Commodore, pero también salió para la NES, Nintendo Entertainment System, más conocido por estas pampas como el Family. Era un juego del estudio Ultra Games, que tal vez Ultra no le suene, pero probablemente Konami sí. Ultra era una subsidiaria de Konami. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los juegos de las Tortugas Ninja, eran de Ultra. Ultra era una subsidiaria de Konami. ¿Por qué les digo esto? Porque Konami tenía la licencia de las Tortugas Ninjas en ese momento, de la IP de las Tortugas Ninjas. Este juego, qué sé yo, era un juego de Family, como los que se podían ver en esa época. ¿Qué tenía de interesante? Bueno, tal vez que tenía 3 modalidades. Uno podía patinar en las rampas tipo vertical, en una suerte de downhill, saltando, qué sé yo, maceteros y algunas cositas, y una suerte de jam que se jugaba a 2 players, también patinando por la ciudad. Lo que me gustaba de este juego son, qué sé yo, las sombras, las físicas, porque en el momento que voy a intentar describirlo más o menos claro, cuando patina en la rampa tipo vertical, se ve que el personaje salta y como su cuerpo gira y se le ve como un movimiento bastante plástico que pareciera que gira a los 180 grados o a los 360, o la tabla gira por debajo de sus pies, y eso genera una sombra y un efecto muy, muy lindo y muy colorido. La verdad es que para la época es un gran juego. Hoy tal vez, nada, con los juegos actuales envejeció un poco mal, pero nada, creo que es un juego muy divertido, aunque más no sea para jugar con algún emulador. Pero también aparece, si bien no es un juego de skate, pero en un juego que probablemente todo el mundo, aunque no sea gamer, lo haya jugado, que es el Adventure Island, o más conocido en nuestra Argentina pirata como el Islander. El Islander de Family tenía uno de los power-ups, era el skate. Vamos a tratar, insisto, de no dejar a nadie afuera. ¿Qué es un power-up? Bueno, es justamente esto que se agarra en el juego y que te da como una habilidad extra. Por ejemplo, el honguito del Super Mario que te hacía crecer, el power-up. En el Islander vos tenías el martillito y el skate con el casquito que te hacía avanzar a toda velocidad, que era bastante difícil jugar al principio en el nivel de las nubes, en el segundo nivel. Y también, cuando no, en el Bart vs Space Mutant, también para NES o para el Family. En el primer nivel aparecías, podías agarrar una tabla y ir patinando por la ciudad. Esto es de 1991. Este juego, el Bart vs Space Mutant,
no tiene mucho momento de skate, no es como el Adventure Island que uno podía agarrar ese power up varias veces durante el juego. El de Bart era en ese momento y nada más. Pero era muy fácil asociar al personaje de Bart Simpson con el skate, por supuesto. Pero no fue hasta el año 1996, ya con la PlayStation 1. Y hago hincapié en este año porque el primer año de los X Games fue 1995. Y a partir de este momento es donde empiezan a aparecer más juegos de skate. En el año 96 aparecen la franquicia Extreme, el 2 Extreme y el 3 Extreme, que eran juegos que estaban de alguna manera avalados por el canal de televisión ESPN, que eran los que transmitían X Games. A ver, estos juegos tenían una mecánica que era como si fuese el Road Rush, este juego de motos que uno iba avanzando por la pista agarrándose las trompadas con todos los motociclistas que encontraba. Era algo similar, pero sobre la tabla. Uno iba pateando, pasando por el medio de una suerte de arcos, sí que vendrían a ser como unos checkpoints, y ibas a las trompadas limpias por toda la pista. El primero que yo recuerdo, no sé si es el primero, el 2 Extreme, era bastante lento y los polígonos se sentían pesados, no era muy cómodo de jugar, lo recuerdo bastante bien. Y hoy, visto a la distancia, creo que tiene que ver con que pensemos que la PlayStation puso de alguna manera de moda en las consolas los gráficos en 3D. Por supuesto que ya había gráficos en 3D, en arcade, pero en las consolas hogareñas no era tan común y ya era algo bastante novedoso, y sí se nota mucho la diferencia con el 3 Extreme, que ya sí se sentía mucho mejor, más rápido, los polígonos más fluidos y demás. 1996. En el 97 aparece un juego que pasó acá en Argentina al menos sin pena ni gloria, que es el Top Skater. Un juego que, para compararlo con algún juego de la actualidad, podría ser como este juego de celulares que es el Subway Surfers, que es ese juego en donde el personaje va corriendo de manera automática sin que uno haga nada y lo único que hace uno es correrse de izquierda a derecha o saltando, agarrando monedas. Bueno, el Top Skater tenía esa dinámica. ¿Qué tenía de particular este juego? ¿Por qué lo traigo? Por la música, porque en estos juegos empieza a aparecer, por supuesto que esto tiene que ver con el formato CD, ¿no? Y la cantidad de datos que podía albergar el formato CD. Y ya aparecían bandas, por ejemplo, como Pennywise en este juego. A partir de acá, ¿qué se puede decir? Ya nos vamos a meter en la parte más divertida de todo este asunto. En el año 1998 aparece el juego que para mí fue un hallazgo, que es la saga, si quieren, aunque solamente hubo 2 títulos, Street Skater, ¿sí? Depende, según territorio, era Street Skater o SK8R, que por supuesto quiere decir lo mismo, pero según territorio salía con esa descripción. Este juego tenía una música alucinante. Por ejemplo, para mí fue un hallazgo haber conocido una banda como lo es del The Funky Homo Sapiens, que es una banda que yo usé mucho en el podcast como cortina. Una banda increíble. Pero traigo este juego no solamente por la música, que si se acuerdan lo que hablamos en el episodio de los pantalones anchos, en esta época también empieza a ponerse de moda el new metal,
y empiezan a experimentar con el rap y los sintetizadores y todas estas cuestiones, y en los juegos se empieza a reflejar. Pero particularmente en el Street Skater 1 y en el Street Skater 2, que es del año 2000, aparece como sponsor del juego Powell, la marca de tablas Powell. Y uno se encontraba ya con ese juego la primera vez con los diseños de tablas en el videojuego. Y en ese momento, por ejemplo, para mí, fue descubrir la Powell del el ángel, el que tenía la cara del ángel de perfil, el Angel Boy, o el angelito tirando la moneda con los pantalones anchos. En el del 2000 ya aparecían más marcas que tenían que ver con Powell, por ejemplo Bones o Reds, la marca de Rublemanes. Pero también ya se empiezan a aparecer bandas como Deftones y, insisto, el New Metal empieza a tener ya un papel más fuerte en estos videojuegos, porque ya estaba más, si se quiere, de moda el skate y por supuesto el New Metal acompañando toda esta ola. Sobre las mecánicas, ¿qué se puede decir? Bueno, era un juego bastante, al menos para mi percepción, un juego bastante arcade. Tenía esta cuestión de arrancabas desde una línea de largada, como si fuese un juego de carreras, con un 3, 2, 1, go o start o lo que fuera, y un tiempo, y a medida que uno iba llegando a los checkpoints, bueno, ganaba tiempo, y en ese llegar desde el punto A hasta el punto B tenía que ir sumando puntos. Y los trucos eran, bueno, a veces eran trucos reales y a veces trucos un poco imaginarios que no tenían mucho que ver con la realidad, pero era bastante divertido. Pero sí, tenía un formato bastante arcade, que era lo que se pudiese esperar de una experiencia jugando en, qué sé yo, en el patio de comidas de un shopping o en Sacoa, si quieren. Pero era bastante divertido para jugar. Yo lo recuerdo muy divertido para jugar en la Play, y la banda de sonido era alucinante. Y lo que tenía también que a mí me llamaba la atención era el relator, ¿sí? Lo que yo le digo al relator, que si ustedes se acuerdan, en los X Games había un relator, había dos en realidad, que decían, oh, hizo tal truco, finger flip o nose manual o lo que fuera. Y en este te decía, por ejemplo, cuando te pegabas un palo, te caías muchas veces, decía algo así como, ¿qué es lo que haces? Por supuesto en inglés, ¿no? Yo estoy haciendo mi traducción de lo que entiendo del inglés. Bueno, nada, bandas como H2O, Plastilina Mosh, All. Muy, muy, muy interesante lo que traía musicalmente, sobre todo para esa época, y pensemos en que había gente que descubría el skateboarding gracias a la Play, ¿sí? Y por supuesto con todo el background que trae el skateboarding, la música, el arte, las tablas, la ropa y demás. Pero si nos vamos un año antes, a 1999, aparece lo que para mí en ese momento fue un descubrimiento también, porque fue particularmente cuando yo empecé a patinar, el Thrasher Skate and Destroy, ¿sí? Un juego del estudio Rockstar que tenía la novedad de que era un juego que no sé si estaba producido, creo que no, creo que el juego era de Rockstar, pero estaba Thrasher, aparecía Thrasher en el videojuego, y empezaban a aparecer un montón de marcas como DC, como Volcom, por ejemplo, y a medida que vos ibas jugando ibas consiguiendo sponsors y demás. ¿Qué tenía de novedoso este juego para mí? Que
empezaba a despegarse un poco de este formato arcade de largar 3, 2, 1, ready y qué sé yo, a tener este formato más, si se quiere, entre comillas, de simulador. Por supuesto que era toda una novedad y había una publicidad que no me acuerdo ahora de qué, era de teléfono, no recuerdo de qué marca, pero imaginen alguna de esas marcas de los 90, 2000, tipo CTI o alguna de esas, o Movicom, que era un pibe que estaba enyesado y que estaba jugando al videojuego de skate. Aparecía, en ese fragmento de la publicidad aparecía. En cuanto a la música, bueno, la música, qué sé yo, estaba bien. Entendiendo de quiénes estaban avalando el juego y quién era el estudio que lo producía, yo creo que podía haber tenido mejores bandas, pero tenía, qué sé yo, un rap de la época. No estaba mal, era divertido, pero creo que podría haber sido mejor. Distinto fue en ese mismo año cuando aparece Tony Hawk Pro Skater, y acá sí vale la pena que nos detengamos un rato largo, porque yo creo que este fue el juego que, valga la redundancia, cambió el juego. Este fue el juego que puso al skateboarding en el mapa, definitivamente, que hizo que gente que no era skater empiece a jugar y que empiece a conocer, porque los que ya patinábamos ya lo conocíamos. Y yo tengo el recuerdo muy claro de jugarlo y volverme loco, sobre todo con esta particularidad que tenía de que uno podía agarrar los VHS, el Secret Tape, y cuando vos finalizabas en el modo carrera, completabas el juego con tu personaje, que, dicho sea de paso, ya no era como en los juegos anteriores, que eran personajes random, sino que eran los pro de esa época. Andrew Reynolds, Chad Muska, Elise Stenberg, que era la personaje con la que yo jugaba. Bueno, Tony Hawk ni hablar. Pero lo que estaba buenísimo era que cuando uno terminaba el juego, el premio, entre comillas, era ver una videoparte o un recorte de una videoparte real y ver, qué sé yo, partes del The End de Beer House o, bueno, videos que eran de esa época. Era muy loco, muy loco. Yo me acuerdo que cuando el juego ya lo tenía completo, solamente prendía la consola para ver los videos, esos fragmentos de videos antes de salir a andar. Para mí era un hallazgo. Y la música, por supuesto. La música era una locura total. Dicen, he leído por ahí, que la idea esta de que captures los VHS la tomaron de el Mario 64. Este juego tan simpático, que es un juego que vale la pena mucho. Si tienen compu, bájense algún emulador. No creo que haya mucha gente que tenga el Nintendo 64, pero si lo tienen, vayan a jugarlo hoy. Y si no, bueno, hay emuladores para descargar. Está buenísimo, súper divertido. Mario corre recontra fluido. Es una hermosura. Y la voz de Charles Martin, que nada, hace que Mario sea más simpático aún de lo que es. Y se los dice un ceguero de alma, ¿sí?, que es fanático de Sonic. Bueno, saliendo un poco de la autorreferencia, entre el Tony Hawk 1, que sale en el 99, y el 4, que si no me equivoco es del 2001, porque tengo entendido que en esa época salía uno por año. El 2 es del 2000 segurísimo, y el 3 es el 3 es del 2001, y el 4 debe andar por ahí también. Dicen, hay una anécdota que es alucinante que cuenta Tony Hawk en el podcast de The Nine Club,
que lo conduce este Skaters, que ahora no me va a salir el nombre, Chris Robinson creo que es, que en un momento le preguntan, che, man, ¿y vos cuánto ganaste con los videojuegos de Tony Hawk? ¿Cuánto te pagaron? Y él cuenta que el directivo de el estudio, que ahora se me fue el nombre, Neversoft, porque ese juego está producido por Activision, que lo que hoy es Activision Blizzard, y Neversoft. Esta persona de Neversoft va a comer con él y le está contando que van a lanzar el Tony Hawk Pro Skater 4, pero que los otros tres se seguían vendiendo, y no solo eso, sino que estaban en el top 10 de ventas de todo el catálogo de PlayStation 1, que es un catálogo descomunal además. Y en ese momento le da un cheque por las regalías de lo que le correspondería, y Tony Hawk dice que piensa algo así como, bueno, me van a dar mi $1.000.000, y el cheque era por 4 palos, y Tony Hawk no la pudo creer, y él lo cuenta muy felizmente, dice, esos videojuegos me salvaron la vida, y me imagino que sí, 4 palos, un montón. Hasta el Tony Hawk 4, todo bien. Después la franquicia empieza a chocar, la empiezan un poco a ¿cómo decirlo de manera elegante? A sobreutilizar. Lo mismo que le pasa, por ejemplo, lo que le pasó a Capcom con Resident Evil, que empezaron a salir juegos a patadas y eran uno peor que otro en un momento. Lo mismo le pasó a la saga de Tony Hawk. Hasta que en 2019 aparece el Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, que es una suerte de remake que está muy bien. Por supuesto, para la nueva generación de consolas, ¿no? PlayStation 4 y PlayStation 5. En el año 2007, si no me equivoco, estoy chequeando la data, septiembre del 2007, Electronic Arts, que estuvo metida varias veces, porque si se acuerdan lo que les dije hoy temprano, el Skate or Die de 1988 o 87 según la plataforma, lo desarrolló Electronic Arts. En el año 2007, Electronic Arts y el estudio Black Box desarrollaron lo que para mí es el juego de skate definitivo, que lleva ese nombre, Skate. La música, un despelote total. Agent Orange, Bad Brains, David Bowie, Motorhead, Slayers, Black Flag, bueno, impresionante todo. Y rompía un poco con algo que no les dije antes, que si bien el Tony Hawk seguía intentando, o ya había roto esta barrera de el Street Skater, que era mucho más arcade, intentaba acercarse un poco más a la experiencia del simulador, pero tenías esto de que te subías a un techo y te tirabas, te atropellaba un auto y te parabas. Nada, seguía siendo un poco más fantasioso. Y sobre todo después, cuando en el 4, y si no me equivoco en el 5 también, cuando empiezan a aparecer porque en el 2, con la aparición del manual y toda esta cuestión, nada, se podía hacer un poco más dinámico, pero ya después empiezan a aparecer que te bajabas del skate, le pegabas una patada a la pared, un beam plant y qué sé yo, y no te caías nunca, y era como demasiado. Pero con la aparición del skate en el 2007, vuelve un poco este formato de simulador, pero creo que la versión definitiva es con el Skate 3,
Y el skate XL, por supuesto que nada. Todavía si hoy uno ve publicidades de, qué sé yo, de los campeonatos de Tampa en Florida, tienen publicidad del Skate XL, es un gran juego. Pero creo que el Skate 3, que salió para PlayStation 3, en el 2008, no, ese no es del 2008, ese es del 2010. Nada, es un gran juego donde aparecen muchísimos skaters. Pat Duffy, John Cardiel, Reynolds, Terry Kennedy, bueno, muchísimos. Rob Dyrdek, bueno, cantidad, me los voy a ir acordando a medida que vayamos conversando. Pero tiene la particularidad de que vos jugás con un personaje creado por vos. Vos tenés que armar un equipo y intentar llegar a pro, tener tu marca de tablas, venderlo, salir en las revistas, sacar fotos, filmar trucos y demás. A diferencia del Tony Hawk, que tenías el checklist y te decía: hace 10.000 puntos, hace 15.000 puntos, agarra, formá las letras de skate, agarra el secret tape, ¿no? El checklist, 100% goals y pasabas de nivel. En este no, en este es un mundo abierto, arriba de la tabla, y se siente es muy satisfactorio, realmente es muy satisfactorio ir caminando por la ciudad, inscribirte en el campeonato, y después tiene cosas que son absurdas y muy divertidas, que es como la sala del dolor, que tenés que básicamente subirte a un lugar altísimo y tirarte, pegarte un palo, y que ese palo te da como un puntaje por la cantidad de huesos que te rompes o qué sé yo. En fin. Este episodio ha sido patrocinado por... No, mentira. No ha sido patrocinado por nadie. Esto es puro amor a los videojuegos, puro amor al skateboarding. Y tenía ganas de compartir esto, tenía ganas de que charlemos un rato sobre no solamente sobre los videojuegos, sino sobre la penetración cultural que tienen los videojuegos y cómo, al menos, insisto, esto es personal, en mi barrio y en mi ciudad, cómo había muchísima gente, incluso en mi escuela, perdón por la autorreferencia, pero casi todos los pibes y las pibas no, eran más los pibes, jugaban videojuegos y no andaban en skate. Y sin embargo, jugaban Tony Hawk y sabían quién era Tony Hawk y veían, gracias a los videojuegos, veían los X Games y vieron los 900 y demás. El nicho más grande del mundo. Así que nada, por hoy los voy a dejar. Espero que les haya gustado este recorrido que hicimos sobre la patineta y los videojuegos, o los jueguitos, debería decir. Si llegaste hasta acá y te gustó el contenido, y te hablo a vos que me estás escuchando por el canal de YouTube, te pido que me dejes una suscripción, que me dejes un like, un comentario, que compartas. Y si estás escuchando por Skatesofrenia Radio, te agradezco mucho y te pido que te suscribas a el Instagram de Skatesofrenia Radio, que lo sigas a Al Pampa y a Rebel to Rebel, que siempre están apoyando este hermoso proyecto. Sin más, mis queridos, les mando un beso grande, les mando un abrazo fuerte y los dejo por hoy porque me dieron ganas de prender la Play. Chao. Desde lo más profundo del conurbano soviético llega Crearte Podcast.
Mi nombre es Lucas, me dicen Luke. Vamos a hablar de fanzines, vamos a hablar de skate, vamos a hablar de la cultura de la calle. Todos los martes, 19 horas, estreno mundial. ¿En dónde? Skatesofrenia Radio, la radio que va a salvar al rock mundial.